La pared celular es una cubierta exterior que se localiza después de la membrana plasmática en las células de bacterias, algas, hongos y plantas. En cada organismo tiene una composición distinta, por lo tanto puede tener funciones específicas en cada uno de ellos. La pared celular de las células vegetales está compuesta por una red de fibras de celulosa dispersa en una matriz formada por dos clases de polisacáridos, las semicelulosas y las pectinas. También está compuesta por glicoproteínas, compuestos fenólicos como la lignina y suberina, también por elementos minerales, principalmente el calcio, y agua, dándole un espesor de 10 a 25 nanómetros. La celulosa es un polisacárido compuesto únicamente por moléculas de glucosa unidas entre sí por enlaces de betaglucano, por lo que es un homopolisacárido. El resultado será una fibra lineal y recta que se estabilizará mediante puentes de hidrógeno intermoleculares con otras fibras de celulosa. Esta disposición le otorga a esta unión de fibras la impermeabilidad frente al agua y que entre estas fibras se pueda establecer la matriz. La cutina, suberina y cera son sustancias hidrofóbicas que impermeabilizan las paredes de los tejidos que forman. La cutina reviste tejidos externos, la suberina forma el corcho y las ceras forman el haz de las hojas, entre otras. La pared está formada por tres capas: la lámina media, la pared primaria, que están presentes siempre, y la pared secundaria, que está presente solo en algunos tipos celulares. La lámina media es la capa más externa de la pared celular y la primera en formarse, ya que ocurre al final de la división celular, en la citocinesis. Al producirse en la citocinesis, mantiene unidas a células contiguas y en muchos casos es compartida por ambas células. Tiene un alto contenido en pectinas y tiene un aspecto homogéneo. La pared primaria se forma inmediatamente después de la lámina media y durante el crecimiento celular. Está formada por numerosas fibrillas de celulosa dispuestas de forma reticular, sin orden, inmersas en una abundante matriz de hemicelulosas, pectinas, glicoproteínas y agua. Es una capa flexible y más gruesa que la lámina media, y en algunas células es la última capa, como en los meristemos, células que se dividen continuamente, o en los tejidos fotosintéticos. La pared secundaria se forma sobre la pared primaria hacia el interior de la célula, y cuando la célula ha detenido su crecimiento, es más gruesa que la pared primaria y está formada por varias capas, siendo muy rígida, formada por muchas fibrillas de celulosa orientadas paralelamente y escasa matriz y agua. A veces se modifica con moléculas de cutina, suberina, lignina, ceras y sales minerales. La matriz extracelular. Las células animales tienen que estar conectadas para interactuar correctamente con las células que les rodean. Es así como se hace posible la formación de tejidos y órganos. Esta matriz se sitúa por fuera de la membrana plasmática y es un conjunto de proteínas fibrales, proteoglucanos y glucoproteínas formados por la misma célula excretados al exterior. La composición de la matriz difiere en cada tejido, pero en general se distinguen dos partes, que es la matriz fibrial, que se compone de las fibras de colágeno y las fibras de elastina, y la sustancia fundamental o la matriz amorfa, que se compone de los glucosaminoglucanos, las glucoproteínas, los iones, los gases, las hormonas y el agua. El colágeno. Fibras más abundantes de la matriz son proteínas fibriales que otorgan flexibilidad y sobre todo una gran consistencia y resistencia tensora. Está formado por tres cadenas polipeptídicas sintetizadas en el ERR que se unen formando una triple hélice y formando una fibra llamada tropocolágeno. Esta fibra se unirá a otras para formar las microfibrillas y a su vez se unirá a otras para formar el colágeno. Elastina. Forma una red tridimensional que dota a la matriz de elasticidad, ya que es capaz de responder a los estiramientos y distensiones variando su longitud. Se localiza fundamentalmente en los ligamentos, en los tejidos pulmonares o en los vasos sanguíneos. Bueno, esto se compone de los glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Estos son polímeros de disacáridos que forman largas cadenas. El ácido
y hialurónico es uno de los más importantes. El proteoglucano es una proteína central a la que se unen los glucosaminoglucanos. También se compone de las glucoproteínas, que son moléculas polipeptídicas con cadenas laterales de hidratos de carbono, que se unirán al colágeno para facilitar la adherencia de las células a la matriz extracelular. Las podemos destacar en dos, que son la fibronectina y la laminina. La membrana plasmática está formada por lípidos, glúcidos y proteínas. Los lípidos mayoritariamente son los fosfolípidos, pero también hay glucolípidos y esteroles como el colesterol. Estos son la base sobre la cual se forma toda la estructura de la membrana, ya que estos lípidos son anfipáticos. Estos lípidos le otorgan a la membrana dos propiedades muy importantes: fluidez y permeabilidad selectiva. La fluidez permite que las moléculas que están en la membrana puedan o no moverse por ella. A mayor fluidez, la presencia de las proteínas determina las características de la membrana y por lo tanto de las células, siendo diferentes en cada individuo y en cada tipo celular. Estas se clasifican atendiendo el grado de asociación con la membrana. Pueden ser transmembrana o intrínsecas, o periféricas o extrínsecas. Las transmembranas son las que atraviesan totalmente la membrana, ya que poseen regiones hidrofóbicas, quedando las partes hidrofílicas a ambos lados. Y las periféricas no atraviesan la membrana, se anclan a ambos lados. Las propiedades que le otorgan los lípidos serían de autoensamblaje, fluidez, permeabilidad selectiva, y la que le otorgan las proteínas y los glúcidos sería de asimetría. El modelo que explica la estructura de la membrana plasmática es el modelo del mosaico fluido, expuesto por Singer y Nick Holson en 1972 gracias a los avances en microscopía electrónica. En este modelo se explica que los lípidos que forman la membrana se autoensamblan formando una bicapa lipídica, es decir, se forman dos capas monomoleculares que se disponen de forma opuesta. Las colas lipídicas parte Transporte a través de la membrana. Es demasiado complejo y se clasifica en el transporte de moléculas pequeñas que son baja de masa molecular. Estas son transporte pasivo a favor de gradiente y el transporte activo en contra de gradientes. También tenemos el transporte de moléculas grandes que son elevadas en masa molecular, que son las endocitosis, exocitosis y transitosis. Tenemos el transporte de moléculas pequeñas que también son bajas en masa molecular y están en transporte pasivo. El transporte pasivo se divide en dos, que es la difusión simple, que es el transporte o difusión que ocurre a través de la bicapa lipídica, y tenemos la difusión facilitada, que es el resto de las moléculas pequeñas que pasarán sin gasto energético y por lo tanto a favor del gradiente. En el transporte activo se produce un transporte en contra del gradiente electroquímico, por lo que supone un gasto energético para llevarlo a cabo. Tenemos el transporte de moléculas grandes, que está elevada en masa molecular, y en esta está la endocitosis, que es un tipo especial de pinocitosis. También se encuentra la fagocitosis y la exocitosis. De aquí también se desprende la transitosis. Comunicación celular. La membrana es capaz de captar señales del medio externo e integrarles en el citoplasma para generar una respuesta. Este proceso se conoce como transducción de señales. Esta función se realiza con dos tipos de receptores, que son receptores de membrana y receptores intracelulares. Tenemos las especialidades de la membrana plasmática. Las membranas pueden tener además estructuras especializadas que les permiten realizar funciones adicionales, como las uniones comunicantes, sinapsis química, uniones de hendidura o tipo gap, uniones herméticas, uniones de anclaje o desmosomas o microvillosidades.
que es una prolongación del retículo endoplasmático liso. Su localización puede ser en una zona determinada o dispersos de manera homogénea por toda la pared celular.